Bueno, bienvenidos a Lab 2, segunda entrega de nuestra super serie Laboratorio. Hoy vamos a meternos de lleno a hacer una auténtica autopsia técnica a un fallo de volumetría que costó millones. Vamos a ver cómo un error que era casi invisible, súper silencioso, se transformó en un desastre de proporciones épicas. Por cierto, si alguien se perdió el Lab 1, el de las balanzas analíticas, recomiendo que le eche un ojo porque da mucho contexto. Y oye, si este tipo de contenido, este nivel técnico es lo que interesa, ya saben, lo mejor es suscribirse al canal para no perderse nada. Venga, vamos al lío. A ver, fijaos bien en este número. 12.200.000 euros. No, esto no es lo que ganó una empresa, ni mucho menos. Es lo que costó. Un único fallo. Un fallo en un solo instrumento. Un error que además pasó totalmente desapercibido en un laboratorio bioanalítico europeo allá por 2023. Es que es increíble, un solo instrumento, un fallo silencioso. Y el impacto fue sencillamente devastador. Ok, ¿y cómo se llega a esa cifra? Pues para entenderlo, vamos a seguir esta hoja de ruta. Primero, el desastre de los 12 millones. Después, nos metemos con la ciencia de la precisión, que es clave. Luego, la anatomía del fallo, paso a paso. Y para terminar, lo más importante, las lecciones que aprendimos. ¡Vamos allá! Vale, pues nuestra historia arranca en European Bioanalytical Labs. Imaginemos la escena. Un laboratorio en Francia, certificado en GLP. O sea, buenas prácticas de laboratorio, un estándar de calidad que es rigurosísimo, no se pasa ni una. ¿Y a qué se dedican? Pues a algo crucial, validar métodos para medir cuánto fármaco hay en el plasma sanguíneo. Un trabajo que parece súper rutinario del día a día, ¿verdad? Pues hasta que la calibración de un instrumento, uno solo, destapa un problema gigantesco. Y aquí está el quid de la cuestión. Fijaos en esta conexión, que es directísima entre el instrumento y el método. Tenemos una pipeta automática. Su especificación dice que la precisión tiene que ser menor o igual a un 0,5% de coeficiente de variación. El COV, para que nos entendamos, es una medida de cómo de repetibles son las mediciones. Pues bien, de repente falla la calibración. El resultado, un 2,1%. Y este desvío, que podría parecer pequeño, fue suficiente para que la validación del método para la amoxicilina, que exigía una precisión por debajo del 20%, fallase. Pero fallase estrepitosamente, con un 23,4%. ¡Boom! Este fue el detonante, la chispa que inició toda la investigación. Si este tipo de análisis forense, de ir al fondo del asunto, es lo que gusta, de verdad consideren suscribirse porque vienen más como este. A ver, para entender de verdad la magnitud de este problema, tenemos que pararnos un momento y repasar algunos principios científicos. Porque la pregunta es clara, ¿no? ¿Cómo es posible que una desviación tan pequeña en un instrumento acabe teniendo un impacto tan masivo? Bueno, pues la respuesta está en los fundamentos, en la base de la volumetría analítica y de la instrumentación de alta precisión. El concepto clave aquí, el más importante, es la volumetría. O sea, la medición superprecisa de volúmenes de líquido. Y aquí hay que hacer una distinción que es fundamental. Por un lado tenemos los instrumentos to deliver, o TD, como las pipetas. Están diseñados para dispensar un volumen exacto. Y por otro, los to contain, o TC, como los matraces, que están diseñados para contener un volumen exacto. Nuestro caso, como ya se pueden imaginar, se centra en un fallo de tipo to deliver. ¿Vale? ¿Y cómo se calibran estos instrumentos? Pues por gravimetría. Esto, dicho de forma sencilla, no es más que pesar un volumen conocido de un líquido, que casi siempre es agua purificada. La relación que lo gobierna absolutamente todo es esta. Densidad es igual a masa partido por volumen. Y por cierto, esta relación fundamental, junto con todas las correlaciones volumétricas que se usan, está detallada completamente en la descripción, para quien quiera profundizar. A ver, ¿cómo funciona una pipeta automática? Pues por desplazamiento positivo de aire. Básicamente, un pistón, con un área que conocemos perfectamente, se mueve a una distancia súper controlada. Al moverse, desplaza un volumen de aire muy preciso. Los componentes críticos, ojo aquí, el ensamblaje del pistón, el sistema de muelles y, sobre todo, el sello, el famoso O-ring. Todo esto, claro, se desgasta con el uso. Y la precisión, como ya hemos dicho, la medimos con el coeficiente de variación, el CV. Y recuerden, todas estas relaciones matemáticas están explicadas paso a paso en la descripción. Calibrar una pipeta no es ninguna tontería, no se hace de cualquier manera. Requiere un procedimiento sistemático súper meticuloso. Son 5 pasos clave. Primero, estabilizar el ambiente. Segundo, calibrar la balanza analítica, por supuesto. Tercero, usar agua purificada a una temperatura controladísima. Cuarto, acondicionar la punta de la pipeta. Y quinto, hacer al menos 10 mediciones para tener un buen análisis estadístico. La rigurosidad aquí tiene que ser absoluta. Por cierto, si este nivel de detalle técnico os resulta útil, de verdad que un me gusta y compartirlo con colegas ayuda muchísimo al canal. Y aquí vemos el porqué de tanta rigurosidad. Estas son las tolerancias estándar de la industria. No hay más.
Para volúmenes por encima de 10 microlitros, la precisión que se exige es de un 1% de CV, o menos. La pipeta de nuestro caso, con su 2,1%, estaba lejísimos del límite aceptable. Era simple y llanamente un instrumento no conforme. Vale, con toda esta base técnica ya en la cabeza, volvemos al laboratorio. Ahora podemos analizar exactamente qué pasó, cómo pasó y, lo más importante de todo, por qué nadie se dio cuenta hasta que ya era demasiado tarde. Vamos a ver la cronología de este fallo silencioso. Y esto es increíble, porque ilustra el problema a la perfección. La investigación, al tirar de los registros históricos, reveló una degradación silenciosa y progresiva. Fijaos, en marzo de 2022, la pipeta estaba perfecta, un 0,4%. Pero, trimestre a trimestre, la precisión fue cayendo en picado. En septiembre ya estaba fuera de especificación, pero, ojo, no se detectó. En diciembre, peor aún, la calibración ni siquiera se hizo. Así que para marzo de 2023, el fallo ya era catastrófico. Y por fin, saltó la alarma. Y la consecuencia directa de esa deriva, de ese deterioro del instrumento, la vemos aquí, clarísima. El requisito regulatorio para validar el método de la amoxicilina era tajante. Una precisión interdía por debajo del 20%. ¿Qué pasó por culpa de la pipeta? Pues que el resultado fue del 23,4%. Un fallo, claro, objetivo, y que invalidaba meses y meses de trabajo. El análisis de causa-raíz, el RCA, fue como una investigación policial. Reveló a los culpables mecánicos. Al abrir la pipeta, ¿qué encontraron? Pues un desgaste severísimo del pistón, una degradación del sello ring que estaba provocando fugas internas, y fatiga del muelle, que afectaba el movimiento del pistón. Pero la causa de fondo, la causa real de todo, era un programa de mantenimiento que era totalmente insuficiente para un instrumento al que se le daba un uso intensivo. Pero el problema no acababa ahí. No se limitaba a un solo método. La investigación interna destapó algo mucho peor. Esta única pipeta, la que estaba rota, se había usado para validar 15 métodos distintos, para 15 fármacos diferentes durante los últimos 8 meses. De repente, todo ese trabajo, la validez de todo, quedaba completamente en entredicho, un efecto dominó. Y aquí vemos el golpe final, el impacto económico total. Casi 13 millones de euros. Fijaos en el desglose. Más de 6 millones solo por los retrasos en los estudios para los clientes. 3,5 millones en costes directos para volver a validar todo. Y el resto entre multas regulatorias y compensaciones a clientes. Es que es brutal, un fallo técnico microscópico con unas consecuencias macroeconómicas. Si este tipo de análisis parece importante, y creo que lo es, no duden en suscribirse y sobre todo en compartirlo con colegas a los que les pueda servir. Ok, pero el objetivo de todo esto no es solo contar una historia de un fracaso, es sacar lecciones prácticas, aplicables para cualquiera que trabaje en un laboratorio regulado. La pregunta clave es, ¿cómo evitamos un desastre así? Primera lección, y es clave. La degradación del rendimiento de un instrumento es un enemigo silencioso. Es como una enfermedad que no da síntomas. No aparece de un día para otro, es gradual, invisible en la rutina diaria. Y por eso, el monitoreo estadístico, el análisis de tendencias, las verificaciones frecuentes, todo eso es esencial para cazarlo a tiempo, antes de que el problema sea catastrófico. Segunda lección. Los criterios regulatorios en el mundo bioanalítico son implacables. No perdonan una. No hay margen de error. La fiabilidad de los instrumentos es que impacta directamente en si se aprueba un fármaco o no, en la confianza de los clientes, en el éxito del negocio. O sea, la precisión no es una opción, es un requisito absoluto e innegociable. Y por último, la lección final, que es casi matemática pura. El punto crucial. A ver, ¿cuánto costaba reemplazar la pipeta? Unos 15.000 euros. ¿Cuánto costó el fallo? Casi 13 millones. La conclusión es obvia. El mantenimiento preventivo, el que se basa en el uso real y no solo en el calendario, no es un gasto. Es, sin duda, la inversión más rentable que un laboratorio puede hacer para mitigar este tipo de riesgos. Hay una cita del informe de la investigación que lo resume todo a la perfección. Dice así: una pipeta automática es el corazón del análisis volumétrico. Su degradación es gradual e invisible, pero su impacto en la validación es catastrófico. No se puede decir más claro. Un instrumento que muchos ven como algo simple es en realidad el corazón de todo. Su salud determina la salud de todos los datos del laboratorio. Y ahora, la pregunta va para la comunidad. ¿Alguien se ha enfrentado a problemas parecidos, de deriva de precisión? ¿Qué lecciones han sacado de sus propios desafíos con las validaciones? Sería genial leer sus experiencias en los comentarios, así aprendemos todos.
En la próxima entrega, en Lab 3, nos meteremos con la degradación de las columnas de HPLC y sus consecuencias, que también son desastrosas. Así que ya saben, no olviden suscribirse para seguir la serie, darle a me gusta si esto ha sido útil y, por favor, compartirlo. Y una última cosa. Recuerden que todas las ecuaciones y los procedimientos están bien detallados en la descripción. Nos vemos en Lab 3.